Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina rápida. Vamos a preparar un delicioso panqué de naranja. Antes de comenzar con esta receta, quiero agradecerle a Ventrey por mandarme esta batidora. La verdad es que yo estoy súper contenta, me encantó, la calidad es excelente y además de que está perfecta para ahora que viene la temporada alta de que vamos a empezar a hornear muchos pastelitos. Pero bueno, para comenzar a preparar esta receta, primero vas a batir el azúcar, el aceite y el jugo de naranja. Solamente vas a batir unos minutitos hasta que el azúcar se disuelva por completo. Si quieres saber más información sobre esta batidora, aquí abajito en la cajita de información te voy a dejar el link que te va a llevar directamente a su página. Una de las cosas que me gustó es de que viene con este protector, entonces al momento de que le vayamos a agregar los ingredientes secos no voy a hacer un tiradero en mi cocina como suelo hacerlo. Ya cuando el aceite, el jugo de naranja y el azúcar estén ya bien batidos, vas a agregar poco a poco los huevos y vas a seguir batiendo. Ahora vas a agregar la harina poco a poco y también vas a agregar la pizquita de sal y el polvo para hornear. Vas a batir solamente por unos minutitos más hasta que todo esté completamente incorporado y se forme la mezcla para hacer este panqué de naranja. Si quieres darle un toquecito extra de naranja, puedes agregarle un poco de ralladura de cáscara de naranja y también va a quedar súper bien. Bueno, ahora ya tenemos nuestra mezcla, es hora de preparar el molde donde vamos a hornearlo. Yo solamente le estoy poniendo un poquito de aceite en spray y yo estoy utilizando aceite de coco y después, bueno, pues es colocar la mezcla en el molde y vamos a llevarlo al horno precalentado a 350 grados centígrados, 180 grados Fahrenheit por aproximadamente de unos 35 a 40 minutos o hasta que el pan ya esté listo. Y así ya quedó mi panqué y no solamente se ve, sino créeme que el aroma que despide es riquísima. Lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente un poquito para después poder sacarlo del molde y ahora sí lo voy a dejar enfriar completamente a temperatura ambiente para poder decorar. Para decorar solamente voy a hacer un glaseado que es súper sencillo, que es agregar azúcar glass o azúcar impalpable con un poquito de jugo de naranja hasta que quede así una consistencia algo espesa y después solamente es bañar el panqué con este glaseado. Pero si tú no quieres utilizar el glaseado puedes dejarlo así o lo puedes servir con fruta fresca. Yo para darle un toquecito todavía extra le voy a poner un poco de ralladura de naranja y unos trocitos también de naranja. Pero bueno, como te digo, esto de decorar los panes, los pasteles es cuestión de cada quien. Si quieres solamente le puedes poner hasta un poquito de azúcar impalpable encima y también queda perfecto. Y ahora sí viene la hora de la prueba, que es la hora de cortar el primer pedacito. Y como puedes ver, queda súper esponjosito, suavecito y a mí me gusta que quede doradito para que le quede esa capita como crujiente a estos panqués. Y como pudiste ver, esta receta fue de lo más sencilla. Queda riquísima, pocos ingredientes, espero que les haya gustado y de nuevo muchísimas gracias a Ventrey por enviarme esta batidora que de verdad ya es de mis favoritas. Hoy te recuerdo que la receta completa paso a paso la encuentras en el blog que es micocinarapida.com. De nuevo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.